gestión cultural es bastante polisémica desde el punto de vista de que tiene varias definiciones, tiene distintos abordajes. Desde el Magíster de Gestión Cultural abordamos específicamente la gestión cultural como aquel enfoque que nos permite posibilitar los desarrollos culturales en las comunidades, la implementación de políticas públicas, sectoriales o institucionales, con el propósito de generar una transformación social. Desde ese lugar dotamos a los estudiantes de herramientas, metodologías, con un alto sentido y disciplinar asociado a las artes, por supuesto, a la sociología, a la antropología, lo que nos permite ofrecer oportunidades de acción profesional a nuestros estudiantes para que se inserten claramente en distintos espacios y ámbitos. Entendemos el desarrollo cultural como aquel espacio en el cual se pueden insertar las políticas públicas, las políticas institucionales, y a partir de un accionar colectivo, colaborativo, democrático, en donde se implican las comunidades, se puede definir una acción que sea un beneficio común para todos los que habitan un determinado territorio. En el Magíster tenemos un diagnóstico que puede ser un poco paradójico, ¿no? Porque tenemos una mirada bien, con mucha expectativa en relación a cómo vemos cierta conciencia de parte de los actores que funcionan o que actúan dentro del sistema cultural, llámese productores, encargados de cultura de municipios, funcionarios intermedios del sistema público, participantes de fundaciones, corporaciones, etcétera, en términos de que tienen conciencia de que se requiere, ¿no? Se requiere una formación específica para poder llevar adelante su acción cultural. Y esa formación específica es una formación que la otorga la gestión cultural. Ya no basta con solamente tener el deseo o las buenas intenciones, se requiere agregarle ciertos elementos que nos permitan tener conciencia también sobre los resultados y los efectos que tiene todo este esfuerzo en materia cultural. En ese sentido nos parece que estamos en una situación bien expectante, lo visualizamos así cuando revisamos el número de personas que quiere sumarse al programa, cuando miramos la situación de la oferta de programas de formación cultural y cuando entendemos que de alguna manera la gestión cultural nos va a permitir ir tomándole el pulso a cómo se implementa la política pública en el país. Ahora, por otro lado, nos parece de alguna manera importante preocuparnos de cómo la gestión cultural se va actualizando, cómo la gestión cultural se va discutiendo, se va poniendo en tensión y va generando una epistemia propia. O sea, es decir, ¿cuál es el campo de hacer de la gestión cultural? Yo creo que varía, ¿no? Va a depender desde dónde se aborde. Entendemos que la gestión cultural tiene un encargo social y ese aspecto está inserto en el propio quehacer de las comunidades, de los colectivos, de la manera organizada en que se entiende el propósito político que tienen las distintas grupos humanos. En ese sentido, reconocemos que hay elementos que son propios de la gestión cultural, pero que son antecesoras de alguna manera a esta denominación, a este concepto que surge en los años 80, que está presente en capacidades que son innatas, que la tienen aquellas personas que integran juntas de vecinos, aquellas personas que de alguna manera ejercen labores de liderazgo en organizaciones gremiales, en colectivos artísticos, etc. Sin embargo, creemos que también hay una distinción en la cual hacemos nosotros que tiene que ver con el encargo profesional de la gestión cultural. Y en ese sentido, creemos que existen ciertas competencias fundamentales que deben tener aquellos que se desarrollan profesionalmente en este campo. Y desde ese punto de vista, notamos que hay elementos que tienen que ser insertos dentro de los currículums de formación en gestión cultural y que tienen que adaptarse a, no solamente a las nuevas necesidades de hoy que se ven a partir de lo que
se observa en términos como de las demandas sociales, de la acción política, sino que también de los nuevos contenidos que están presentes hoy día a propósito de lo que ha abierto como gran debate la pandemia y que son contenidos que necesariamente tienen que incorporar aquellos programas que como este formamos gestores y gestoras culturales. Un ejemplo es pensar la formación en gestión cultural y la gestión cultural misma desde perspectivas que hoy día se hacen sumamente necesarias de poner en relieve y poner no solamente en valor, sino que en acción, cómo son la perspectiva de género. Creemos que es ineludible para la gestión cultural entender y problematizar cómo abordamos la participación de los distintos géneros, pero también en un marco de diversidad donde que tienen que reconocer distintas subjetividades, identidades, y eso tiene que ser considerado por la política pública, por la acción cultural y por supuesto por el quehacer que tienen los gestores y las gestoras culturales del país. Yo creo le ha afectado, como le ha afectado a los distintos campos del quehacer humano y de nuestra sociedad. En este sentido, en el desarrollo de la gestión cultural nos pone un gran desafío, ¿no? Y a la gestión de las artes en particular, el ver cómo y resolver cómo podemos mantener, darle continuidad y proyección a nuestro quehacer, considerando que estamos en un marco de distanciamiento social, considerando en que, por ejemplo, los espacios habitualmente conocidos como espacios de difusión cultural, teatros, museos, han estado cerrados en gran parte del año. Entonces la pregunta que surge ahí es cómo podemos dar funcionamiento, continuidad y desarrollo a espacios de esta naturaleza, entendiendo que tenemos ciertas restricciones. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista es un desafío, pero también vemos con mucha expectativa cómo ese desafío ha sido abordado por distintas iniciativas que han resuelto, nos parece como de manera muy adecuada, también planteando nuevos espacios de desarrollo para la gestión de las artes y la gestión de la cultura que no conocíamos. O sea, basta ver, por ejemplo, eh, lo que se ha hecho en el mundo del teatro, ¿no? Con una nueva dinámica que muchos dirán, bueno, no es teatro propiamente tal, pero sí ha permitido mantener en continuidad lo que se estaba haciendo en términos de programación artística. Es interesante ver cómo otros, por ejemplo, espacios museales han resuelto su contacto y su vinculación con los públicos a partir de dinámicas virtuales que les va a permitir responder por el momento, pero también propiciar nuevas estrategias de desarrollo en el futuro. A nuestro modo de ver, creemos que la gestión cultural es más amplia desde la perspectiva de que no solamente se limita al quehacer artístico. Las artes son un componente más de la cultura, pero en la cultura tenemos una serie de otros elementos que tienen que ver con el patrimonio, que tienen que ver con los aspectos simbólicos de la cultura, pero también con los modos de vida. Desde ese punto de vista, nos parece que ahí hay un espacio amplio para el desarrollo del quehacer de él o la gestora cultural, entendiendo que analizar, entender y accionar sobre la dimensión cultural de las políticas públicas podría ser un espacio en el cual hoy día no necesariamente tenemos mucha conciencia de hacer, pero sí en el futuro podríamos desarrollar acción colaborativa con otras políticas públicas más allá de las consideradas como netamente culturales. Bueno, la concursabilidad es una política de financiamiento que se implementa en Chile en el ámbito cultural, pero también en distintos ámbitos. O sea, responde al tipo de Estado que se ha configurado en los últimos 40 años en términos de ser un Estado subsidiario, ¿no? Que no necesariamente se compromete profundamente con respecto al desarrollo de ciertas materias, en este caso el desarrollo cultural. Indudablemente la sociedad ha cambiado y el sistema cultural también ha madurado. Eso hace y exige de alguna manera hacer una revisión con respecto a la concursabilidad,
ver espacios de concursabilidad de pronto quizás son interesantes desde el campo experimental, o sea, probar nuevas fórmulas para eh, resolver qué metodologías, qué formas de hacer pueden ser las más propicias para hacer innovación. Nos parece que desde ese punto de vista la concursabilidad entrega, ¿no?, esa herramienta. Sin embargo, para poder darle continuidad, proyección y profundidad a proyectos de gran significancia que no necesariamente tienen un valor desde el mercado, pero sí un valor cultural importante, es necesario revisar otras políticas de financiamiento. Y esas tienen que ver con formas de financiar iniciativas culturales a más largo plazo, obviamente supeditadas a procesos de acompañamiento, continuidad, revisión, transparencia, que nos parece que son también elementos fundamentales no solamente para la política cultural, sino que para toda política pública. Pero, como te señalaba, nos parece que es interesante poder eh, ver modalidades diversas, diferentes a la concursabilidad. Creemos que estamos en un momento en el cual nos va a permitir también hacer propuestas. Nos parece que la participación en esto es fundamental, y el involucramiento de los artistas, el involucramiento de los agentes culturales, el involucramiento de las comunidades en términos de resolver cuáles son los horizontes culturales y los proyectos a los cuales eh, le interesa comprometerse, le interesa que se puedan desarrollar, es un elemento también que hay que tener en vista. En ese sentido, no, tal como te señalé, creo que la concursabilidad es aplicable a ciertas materias, pero indudablemente no se puede sostener un desarrollo cultural país solamente con esa modalidad de financiamiento. Si bien los derechos culturales no habían sido necesariamente un elemento en el cual lo discutiéramos en profundidad, estamos, por ejemplo, dentro del magíster revisando experiencia de política cultural comparada para entender metodologías, formas de entender los derechos culturales. Creemos que hoy día, tal como están consignados de alguna manera los derechos de, culturales en la Constitución, son un estadio menor, sobre todo si uno compara experiencias, por ejemplo, como la de México, en donde está establecido el derecho a la participación y la vida cultural. Ahí nos parece que quizá es un elemento que tenemos que reforzar y promover, sobre todo en este momento constituyente. Creemos que los actores que hacen o que son parte activa, ¿no?, de la vida cultural de este país deben abrir esos espacios para la discusión, para también no solamente la discusión interna dentro del sector cultural, sino que también posibilitar que a esta discusión se integre activamente la ciudadanía. Creemos que la cultura no debe ser un espacio o un nicho en el cual hay cierta elitización desde el punto de vista del dominio y manejo de los elementos culturales que son predominantes, sino que debe ser un espacio que se posibilite desde la perspectiva de la participación, de la democracia cultural, y también desde la perspectiva de entender que la cultura es un elemento sustantivo en todo proyecto país. El programa de Magíster en Gestión Cultural busca desarrollar competencias, conocimientos y saberes relacionados con la gestión cultural. Desde esa óptica potencia el conocimiento de los campos artísticos, entrega metodologías que nos permiten hacer entendimiento, análisis y respuesta en relación a soluciones que se puedan generar a problemáticas de la gestión, y al mismo tiempo dota a los y las estudiantes para que puedan responder con instrumentos complejos de gestión, llámese elaboración de planes, configuración de modelos, investigaciones asociadas al campo de la gestión cultural, elaboración de potenciales programas en el ámbito público, en el ámbito asociativo, en el ámbito privado. Existen distintas líneas de trabajo en el Magíster de Gestión Cultural actualmente.
La más importante, aquella relacionada con la gestión cultural misma. Hay otra segunda línea que tiene que ver con políticas culturales, una tercera línea que tiene que ver con desarrollos de públicos para espacios culturales y una cuarta línea que tiene que ver con economía y cultura. En todas estas líneas, los estudiantes, los y las estudiantes producen investigación asociada a la gestión cultural, como también propuestas de intervención en el campo de la gestión cultural, que nosotros denominamos actividades formativas equivalentes. Este es un magíster que está eh, implementado desde la Facultad de Artes, en la cual colaboran otros organismos de la universidad, otras facultades, la Facultad de Economía, pero también tenemos profesores de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde ese punto de vista, creemos que hay un sello distintivo que tiene que ver con una mirada transdisciplinar en términos de la implementación de este enfoque de trabajo que reconocemos como la gestión cultural, y desde ese punto de vista nos parece que ahí hay un sello que es clave y que dota al magíster de un plus que es difícil de encontrarlo en otros programas. Creemos que nuestros estudiantes deben ser capaces justamente de ser actores relevantes en el sistema cultural para abordar las problemáticas que hoy día aquejan a las distintas comunidades y a las políticas públicas sectoriales.